Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de Podcast Cara a Cara. Estamos muy felices, muy contentas de estar otra vez con ustedes para su crecimiento personal, para que Dios les hable a su corazón, porque Dios tiene una palabra para ti. Y hoy tenemos un tema muy bonito que sé que les va a gustar y les va a edificar. ¿Cómo estás, amiga Michelle? ¿Cómo estás, Yare? Muy bien, gracias a Dios. Y el tema de hoy es superando tus límites. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería nuestra reacción si tú estás haciendo todo bien? Si tú estás orando, ayunando, ya no conoces a Cristo. Es verdad. Vienes a la iglesia, te portas bien. Y empiezan, como dice los tiempos de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Cuál es nuestra reacción como cristianos si supuestamente estamos haciendo todo lo que la Biblia dice, pero aún así vienen tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos en que nuestro piso como que se mueve? Nos pasan cosas que no esperábamos y Exacto. son muy dolorosas. Son muy Decimos, dolorosas. ¿y ahora qué hacemos? ¿O por qué me pasó a mí? Cuando parece que es el fin. Llegaste a un límite en tu vida y hoy queremos tratar ese tema y tenemos una persona muy especial que es mi amiga del corazón que nos va a compartir. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí acompañando a ustedes en este podcast. La verdad que es una alegría y es parte de la gracia del Señor, ¿no? No merecemos, Amén. Pero Dios es muy bueno con nosotros. Entonces, contenta y feliz. Muy bien. Cecilia nos visita desde Brasil, ya no vives Sí. en Bolivia. Cuéntanos un poco de ti. Vivo con mi esposo y mi hija de 8 años en una ciudad en Brasil llamada Maringá, una ciudad muy linda, donde el Señor me llevó y donde tengo una familia también allá, la familia que Dios me dio, ¿no? A veces no buscamos las cosas y la verdad que muy contenta y ahora sí, con el corazón, podemos decir, dividido en dos países, ¿no? En Está Bolivia y mi Brasil. tierra y también Brasil. Amén. Pero ojalá más para Bolivia. Sí, te cuento sí. que no. Los dos. Sí, Pero cuéntanos, es lo que Dios hace, ¿no? cuéntanos sobre tu antes y tu después. Queremos presentarte, pero me gustaría que tú misma lo hicieras. ¿Quién era Cecilia antes y qué cambios, qué situaciones ha promovido que pues estés donde estés hoy? Hace unos años atrás, hace muchos años, desde pequeña conocí al Señor. Así, de la familia de mi papá evangélica, de mi mamá evangélica, la familia de mi papá católico, ¿no? Y así, entre una cosa y otra, iba a la iglesia y yo creo que el Señor me guardó, ¿no? Mi mamá me llevaba a la iglesia, así, no era muy practicante, pero sí, siempre fui a la iglesia. Entonces como que fue inculcado o la semilla fue puesta en mi corazón y la palabra dice que la semilla va a dar su fruto, Amén. ¿no? Y hace unos 12 años, ¿sí? Unos 12 años aproximadamente, me recuerdo, ¿no? Que le pido yo a mi pastor, al pastor Michael, aquí a la iglesia Peniel, pido hablar con él y su esposa. Y me recuerdo que le digo, pastor, hace muchos años que yo conozco al Señor, vengo a la iglesia desde que soy pequeña. Pero estoy involucrada en las cosas del mundo, me gusta, siento que no puedo salir de esto. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero vivir una vida en santidad, ¿no? Y así a tropezones y una cosa y otra, no lo consigo. Entonces el pastor Michael me comenta algo que yo sentí como que era la respuesta, pero yo buscaba esa respuesta y me dice el pastor Michael, la vida cristiana es como una piscina, ¿no? Son cosas
hay muchas cosas que el Señor me fue hablando, llevando, pero estas cosas han sido claves, digamos, en mi vida, en mi caminar cristiano. Entonces me dice, la vida cristiana es como una piscina. Hay personas que van a un balneario y dicen, bueno, yo solamente me saco los zapatos y voy a refrescar los pies. Hay personas que solo meten los pies y se sientan en el borde de la piscina. Uh-huh. Pero no se meten a la piscina, no experimentan, no pueden decir, yo nadé en una piscina, no se mojan, solamente se refrescan un poquito. Y hay los otros que se van, no suben una escalera y se mandan un clavado. Sí. Y eso se sumergen. Se meten completo. Por completo. Y eso se sumergen. Entonces, lo que tú has hecho es solamente conoce de las cosas del Señor, pero como una piscina es una probadita, una refrescadita. Te aconsejo que te sumerjas en las aguas del Espíritu para que puedas tener un cambio en tu vida. Amén. Pero un cambio así, ¿no? Un giro así, totalmente una metanoia, una conversión. Y dije en mi corazón, eso es lo que necesito. Eso es lo que he estado necesitando todo este tiempo. Yo quiero eso. Amén. Entonces, comencé a servir. Muchos años iba a Coloradillo, que son grupos de niños avanzadas, ¿no? Que tiene la iglesia. Empecé a servir, una amiga me invitó, iba, luego en la iglesia, maestra de escuela dominical, yo estudié trabajo social, entonces era la trabajadora social de la iglesia, junto a la hermana Carmen, ella hacía, ¿no?, la parte operativa, yo revisaba los informes, entonces trabajaba en una empresa cristiana, ¿ya? Trabajaba en una empresa cristiana, me recuerdo que me dice un amigo un día, Cecilia, tengo un trabajo para ti. Y yo le digo, ¿y cómo sabes que es para mí? Porque la empresa es cristiana, me dice. Vení, postulate a la empresa. Y me recuerdo que llegué a la empresa y me senté, ¿no?, con ingenieros comerciales y era para ventas. Me senté y yo le digo, ¿y tú? Yo soy ingeniero comercial, recién estaban saliendo. Ahí dije, yo trabajadora social, ingenieros comerciales, no voy a lograr entrar. Equivocado. Bueno, la cuestión es que después Recursos Humanos me llama y me dice que estaba seleccionada y así, ¿no? Llegué a trabajar muchos años en esa empresa cristiana. Yo compartía la palabra ahí. Mi esposo trabajó muchos años en hogar de niños. Era como el pastor de los niños en el hogar. Luego trabajó en la iglesia, era el administrador del centro de rehabilitación. Entonces los dos estábamos así. Sumergidos. Los dos sirviendo en la iglesia, activos. Sí, todo bien. Mi hija aprendió a sentarse y dije, es la escuela dominical. Mi hija Joana, desde que aprendió a sentarse así, la llevé a clase cuna y le dije, aquí es su lugar, mi hija. Entonces los tres sirviendo, me recuerdo que no había día, ¿no? O sea, nuestra vida era el servicio. A la iglesia, a la casa, a la iglesia, a la casa. La casa, la iglesia, eso era todo. Toda nuestra vida. Una vida bien intensa. Sí, bastante intensa. ¿Y qué sucede que viene, como dice aquí Eclesiastés, tiempo de guerra? ¿Cuál fue tu inicio, tu tiempo de guerra? Me ponía yo, digamos, estaba en mi casa, me ponía un sujetador y cuando me ponía el sujetador sentía como una punzada en el pecho. Y yo decía, qué extraño, porque eran unas punzadas fuertes, ¿no? Y un día me echo en mi cama, me recuesto en mi cama y me palpo y sentí una bolita. Entonces me levanto asustada y le digo, lo comento con mi suegra y le digo, mire que me está pasando esto. Ella me dice, ve y hazte un examen. Entonces me estaba haciendo una ecografía y bueno, ahí se vio algo extraño en una pantalla grande, ¿no? Y entonces el ecografista me mira y me dice, urgente, tienes que buscarte un mastólogo. Urgente.
Entonces me da en su descripción, ¿no? Me da un tipo de diagnóstico, voy donde el mastólogo y me dice, esto no es nada bueno. Entonces yo lo comento con mi familia y me acuerdo que le comenté a mi abuelita acerca del tema y me dice, tranquila, has conocido a tus bisabuelos. Y yo había conocido a mis bisabuelos sin antecedentes, sin historial. Así, a mis bisabuelos los conocí prácticamente a todos. Entonces me dice, eso es un error, tranquila, no pasa nada. Bueno, tranquila. Me recuerdo que hicieron todos los estudios y me dice el doctor, mira, tenés un cáncer de mama, no lo veo nada bueno y necesitas hacer un tratamiento. Entonces ahí yo sentí, o sea, que mi mundo se vino abajo, así, empecé a ver todo oscuro, mi esposo, gracias a Dios, siempre estuvo conmigo, o sea, a mi lado, y él me decía, tranquila, todo va a estar bien, vamos para adelante, el Señor está con nosotros, y eso, ¿no? Son momentos que, como ustedes dicen... Te cayó de sorpresa. Así, fue como un balde de agua fría, ¿no? Como que sufrí un accidente, similar a sufrir un accidente grave. Todavía no habías aceptado nada vos. Todavía no lo habías aceptado, digamos, decir qué es lo que tengo, qué es lo que me está pasando. No. En realidad parecía un sueño. No un sueño, una pesadilla. Una pesadilla. Y yo decía, entre mí pensaba y decía... me voy a acordar, voy a despertar. Y eso se terminó. Y eso se va a terminar. ¿Y cuánto tiempo tuviste con ese pensamiento? Llegó un momento en que creo que es un proceso, eso, ¿no? Como tipo duelo, aceptación. Ahí lo principal fue que como yo venía a la iglesia, era como que ya la teoría yo la tenía, ¿no? Por eso por sus llagas fuimos curados. Ya estaba acá. Dios te va a sanar. La palabra ya estaba, ¿entiende? La palabra ya estaba. Era como, no que estaba preparada, no sé si llamarlo así, pero era como que ya la palabra del Señor, ya yo había experimentado pequeñas cosas. Era como la teoría. Por eso yo recomiendo mucho y hablo con las personas más cercanas que tengo la oportunidad de que las personas congreguen. No, creo que hubiera sido diferente si hubiese venido esa situación y yo cero, como decimos, ni idea de la palabra de Dios, ni un versículo, no. Entonces, yo empezamos a orar con mi esposo, ¿no? Y mi esposo me decía, busquemos respuesta de parte del Señor, busquemos del Señor. Me recuerdo que mi esposo hacía que las personas oren por mí, pero ya que me daba vergüenza a ese nivel. Pero ya ahí el médico te había dicho, Cecilia, tenías tumores acá. Me hicieron, lo que pasa es que por imagen ya pueden ver que prácticamente es algo. El cáncer. Sí, por imagen. Ya solamente faltaría una biopsia para confirmar. Porque ellos ya tienen la experiencia y tras que lo ven ya... Eso, y los clasifican, tienen una clasificación llamada BIRRA. BIRRA 2 puede ser, no puede ser, BIRRA 3, digamos, un ejemplo, una forma de decir. Entonces esta clasificación era como que por imagen es. Entonces yo hice todo el procedimiento, me hicieron una biopsia y salió positiva la biopsia. Entonces, entre que eso y salía el resultado, yo ya me iba preparando de cierta forma. Nadie está preparado, pero ya yo traía a mi mente la palabra. Amén. Porque no había yo congregado y servido a Dios 10 años en vano. Amén, así es. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si yo que soy madre, doy todo por mi hija, soy capaz de hacer todo por mi hija, y yo que soy mala, ahora tú te compadeces de mí y yo sé que tú te compadeces de mí y ese sentimiento invadió mi corazón.
porque cuando yo me enteré, como te digo, es como si tuvieras una pesadilla, entra una angustia en el corazón, solamente quien lo experimentó sabe, ¿no? Entra una angustia en el corazón, pero ahí la palabra del Señor era como un bálsamo. Como una Amén. esperanza, como destello. En el Consuelo. desierto, ¿cómo se llama ese? Oasis, un oasis en el desierto. Amén. Pero una pregunta, vos en ese tiempo cuando te enteraste de la enfermedad, de los tumores, ¿vos orabas por sanidad? Claro que sí. No, desde el momento que sentí yo una pequeña bolita Yo ahí. venías orando pidiéndole al Señor. No pensé que era lo peor, pero yo decía, Señor, que no sea nada, porque yo era muy cobarde con el tema de médico. O sea, Ay, santo Dios. mi pensamiento siempre fue esto. Yo estudiara cualquier cosa, lo que tú quieras, menos medicina. Yo estudié trabajo social y mis prácticas lo hice en el ex fondo de pensiones, Senacir. Entonces mi licenciada me mandaba al hospital para hacer los informes de los que están enfermos y no pueden ir a cobrar su renta. Entonces yo le pedí a ella que por favor no me envíe. O sea, al último lugar que yo quería ir era Dios un hospital, mío. porque yo veo sangre, veo una aguja, o sea, así. O sea, era tu cocoy. Mi coco, no, lo peor de lo peor, yo si podía evitar ir a un hospital, ¿me entendés? Entonces, ahí, Pasó. pasó. Lo ¿Y que más cómo- temía. Exacto. ¿Y cómo puedes mantener, ya eras cristiana antes de que empiece ese proceso difícil? ¿Cómo pues lograste manejar tu confianza en Dios? Porque quizá alguien esté preguntando, tuviste una mala noticia, un mal diagnóstico o una pérdida considerable en tu vida durante esa etapa, este año, y puedes dudar de la bondad de Dios. Sí, creo que dudar es normal. Amén. Es parte del ser humano, está ligado, ¿no? Al ser humano. Yo le comentaba a Yaritza, ya hice berrinche, no uno, muchos berrinches al Señor. Entonces tú llegas y dices, yo decía, ¿por qué? No, esto es un error, ¿por qué a mí? Y me tocaba ir a hacer un estudio al hospital. Y yo lloraba, yo decía, no, Señor, no, ¿qué te está pasando, Señor? Te olvidaste equivocaste. de mí. Un día hasta le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo soy ese niño, yo soy esa niña a la que tú soltaste de tu mano. Me soltaste. Porque así es que yo me siento una persona abandonada. Entonces llegan las dudas, escuchas muchas voces de todo tipo, ¿no? Está el Señor queriéndote hablar. Hay personas que me dijeron, ¿y qué hizo usted? ¿Por qué le vino eso? Entonces, Como diciendo, pecaste. sí, Por eso te vino esto. un castigo. Castigo de Dios. Más o menos así. Entonces, yo no podía creer muchas veces que las personas me decían, Aparte que uno Eso. viene con tus problemas, Y con tus tus cargas, y no cuestionamientos. falta que... ¿Y por qué, hermana, usted está así? Ay, que estás muy flaca. Ay, que estás muy gorda. Ay, que estás fea. Ay, que estás bonita. ¿Qué le importa, hermana? Amén. O sea, si lo que vas a hablar no va a edificar, mejor callate, digamos, porque no Exacto. sabes lo que la persona está pasando. claro, ya las personas tienen sus dudas, Exacto. ¿no? Está con su lucha. Está con su lucha. Y viene y te la completa. Sí, entonces hay un montón de voces, ¿no? La voz, No, eso no es la de voz de Dios. la medicina, Eso no es de Dios. ¿sí? Está la voz de la medicina, ¿no? Está la voz de Dios y está la voz de la gente. Y todas Así es. hablan alto. Wow, la voz de la medicina. la Sí, voz de porque Dios. hay En los diagnósticos. los diagnósticos. Claro, un Y médico te frío, quiere va a decir. ayudar, pero te dice, ¿no? Está así. Me recuerdo que cuando me hicieron luego, ¿no? Porque no solamente fue eso, hubo una recaída, una metástasis, que eso fue lo peor. más O sea, grave. eso fue como el tiro de gracia, ¿entendés? Para mí, que me digan,
usted no tiene un tumor en el hígado, tiene múltiples. Cuando mi doctora vio la ecografía, ella dijo así, ¡ah! Así. Es el fin. ¿Y yo qué puedo pensar cuando tu doctor hace ¡ah! Así? Ay, Y todavía que cuesta que se asombren los médicos, cuesta que se asombren porque están eso. acostumbrados. Entonces me dicen, está aquí, está acá, está acá, está acá. O sea, yo no me sorprendía cuando me decían, y aquí también está, en el hilo junto al vaso, y no se puede operar, y está en un pulmón, y está en el otro, y los huesos se están siendo afectados. Y yo decía, no. ¿cómo estoy viva? Ajá, más o menos, ¿no? Y cuando llegabas a tu casa, ¿qué pensabas en ese rato, después de todo el diagnóstico de los médicos? El único que me puede ayudar es Dios. Amén. Mira, yo veía a mi esposo abatido, a mis padres los veía. Mi madre bajó de peso hartísimo, mi papá, que es un poco más emocional, yo lo escuchaba gritar a mi papá, mi hija, no, señor, por favor, mi hija, no. Ay, ¿Entendés? Qué duro. Entonces yo tenía que sacar fuerzas y entendía que yo no podía. Y como yo había aprendido, ¿ya? Con manzanitas, pero lo aprendí poquito, dije, es el Señor el único que me puede ayudar. Amén. Los demás sí querían ayudarme, los médicos, Pero no podían. mis padres no podían. Por más que querían, no podían ayudarme. No había cómo. Mi papá me dice un día, hija, deseara ser rico y mandarte a Houston, me dijo, que es el mejor lugar, están los mejores hospitales que tratan cáncer, ¿no? Y le digo, papá, si Dios quiere, hasta con agua de pozo me va a curar. Amén. Gloria a Dios. Así es. Entonces, yo veía, otra cosa, yo no quería ver sufrir a mis padres, ¿entienden? Porque yo soy madre. Entonces yo decía, si para mí esto me causa dolor, yo no me imagino cómo les causará a mis padres. Entonces, cuando venían, yo me derramaba con el Señor, ¿no? Y yo decía, no les puedo hacer esto a mis papás. Entonces mis papás venían, ya yo había llorado, me había revolcado de todo y me secaba las lágrimas y le decía, papá, mamá, o le decía a mi esposo, vamos. Vos alentándolos a tus padres, a tu esposa, en vez de que ellos te alienten a ti. Yo le decía, Pero te dejemos das eso. cuenta que vos te derramabas en el Señor. Y Sí. ahí Él hacía su trabajo. El Espíritu Santo te daba la fuerza, te sacaba las lágrimas y decía, vamos para adelante. Y vos le dabas aliento a tu esposo, a tus padres, vamos, que sí se puede. Muchas veces sí, también viceversa, porque yo les decía, dejemos esto, o sea, cuando ellos se ponían mal, dejemos esto para cuando yo no pueda, o para cuando lo necesite, digamos, ¿no? Y me recuerdo que le dije al Señor, Señor, tu palabra dice esto. Entonces yo empecé como no sé si decir la palabra demandar al Señor. Tu palabra palabra dice esto. es verdad. Amén. No miente. Tu palabra no miente. Amén. Entonces, si tú dijiste, tú lo vas a cumplir. Yo lo sé. Pero Ceci, yo te conocí ya hace poco, pero te conocí muy fortalecida y ahora escuchando por primera vez algunos detalles de tu tiempo. Es increíble porque jamás imaginé con tu carácter, con tu presencia, una debilidad tan grande. ¿Cómo puedes explicar a la audiencia, a las personas que están viendo, cómo sacar fuerza de tu debilidad? Que creo que es lo que veo en ti. Mira, hay un lugar, hay una canción, dice que hay un lugar donde los sueños no se abortan. Amén. Hay un lugar donde escucho tu espíritu. Hay una fuente. ¿Me entendés? Y esa fuente es Jesús. Amén. Esa fuente es Jesús. Entonces yo le decía, Señor, fui muchos años a la iglesia. De algo me tiene que servir. Pero
si algo aprendí mal, yo aquí me despojo. ¿Saben qué? Yo me imaginaba en el Antiguo Testamento cuando se rasgaban las vestiduras, yo me las rasgué las vestiduras. Wow. Amén. Y dije, Señor, me voy a hinchar en polvo y en ceniza, pero yo quiero que tú me hables. Y me recuerdo que la primera vez pero yo no sabía por dónde comenzar. ¿Sabes qué? Confundida, perdida, aturdida y escuchando las voces. Y encima, ¿Qué hago ¿no? en ese tiempo? Y encima el dolor físico que estaba ahí. Claro que sí. Entonces me recuerdo que fui a un culto y increíblemente cambió mi perspectiva de ir a un culto. Ya yo no iba a un culto por costumbre, porque tengo que ir. Era una necesidad. No, Señor, vos en este culto necesito tu palabra, porque yo así no puedo. Entonces, mi perspectiva de ir al culto cambió porque ya era una necesidad dentro mío. Amén. No era ir a un culto cualquiera. Yo decía, Señor, tú me tienes que hablar, pero no era así, ¿cómo te digo? Era algo de rendirme. Amén. ¿Me entendés? Era una... Estoy aquí. ¿Sabes cómo me sentía? Hay un versículo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Yo era un ciervo que bramaba. Yo le decía al Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Yo estoy bramando por ti, pero bramando de dolor. Porque yo no quiero dejar a mi hija con 7 años huérfana. Uh-huh. Tú no me diste una hija para no criarla. Entonces yo me recuerdo que iba yo así como que mi oído se destapó, iba con la idea del oído destapado. Y me recuerdo que el Señor, la primer palabra que me dio fue cuando los apóstoles le dicen a Jesús, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les responde, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces yo dije, Señor, yo no tengo que buscar, tú me preguntabas, Yayari, si yo buscaba la sanidad, sí, pero yo dije, no tengo que buscar la sanidad, tengo que ir por tengo que buscar que mi nombre, Cecilia Martínez, esté escrito en el libro de la vida. Y si mi alma, si mi alma está salva, ¿ya? Entonces lo demás va a ser añadido. Amén. Entonces, porque eso le quiso decir Jesús a sus discípulos, ¿no? Si le dio potestad, ¿no? De echar fuera demonios, de hacer todo eso, pero le dijo, lo primero es que sus nombres estén, su gozo, su fuerza, su fundamento, tiene que ser la salvación. Amén. Entonces yo dije, wow, Señor, entonces vamos a ir por acá primero. Primero la salvación, Wow, estar escrito gloria mi a nombre Dios. allá. ¿Qué estoy haciendo mal? Me tengo que poner a cuenta. Hacer una pausa en tu vida y decir, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué hice mal? Uh-huh. ¿Qué aprendí mal? ¿Qué aprendí mal? Y no puedo dejar de pensar en que pasaste un tramo y empezaste a valorar otras cosas. Sí. ¿Y qué puedes decir sobre los que hacen tempestad en un vaso de agua? Porque cuando nos deparamos con situaciones como la que tú nos estás contando, es como empiezas a valorar tiene otro sistema de valores. Ya no las cosas pequeñas, como que ya eso no es importante. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Lo que pasa es que puede que yo antes hacía una tormenta en un vaso de agua también, pero lo aprendes. Es un proceso. No? ¿Quién no? Sobre todo las mujeres, ¿no? ¿Quién no? Es un drama, todo es un pequeño drama. Entonces, me recuerdo que en esa rendición, en ese proceso de rendición, por ejemplo, un día me puse a orar, me compré una colchoneta, ¿no? De esas de tipo yoga que le dicen, esas blanditas, y dije, sí, aquí yo voy a clamar, y tendí mi colchoneta y me puse a orar, Señor, entonces empecé a orar, y el Señor me da una palabra que me impacta, que fue sinceridad.
Wow. Muchas veces podemos venir a la iglesia o no ir a la iglesia, pero vivimos una mentira. Es una mentira, ¿no? Y entonces, sinceridad. Ahí dije, a ti yo no te puedo engañar, no te puedo mentir. Y cuando el Señor me habló eso, empecé a ver cosas en mí, empecé a ver las mentiras que yo tenía en mí. Y una de esas era la falta de perdón. Wow. Me recuerdo que un día, lo voy a tocar para de testimonio, ¿no? Aquí. Un día yo sentía que tenía que pedir perdón a mis papás y mis papás, arreglar algo con mi papá. Y yo decía, ¿no? Porque ¿quién no tiene, por más buenos padres que seamos, siempre tenemos... Hay un trauma. Hay traumas, hay cosas en la vida, dolores. ¿no? Problemas. Sí. Problemas. Y me recuerdo que el Señor me inquietaba para hablar. Yo decía, no, si mis papás Si son todo está excelentes. bien. No, el momento que yo les diga a mis papás, ellos se van a ofender o se pueden herir y yo no quiero hacer eso. Me recuerdo que me llama una tía y me dice, negrita, ¿no? Me dicen negrita en mi casa, por algo muy obvio. Me dice, negrita, que tú hayas perdonado, me dice mi tía. Y ya mi esposo tuvo unas experiencias también. Él tenía unos problemas de ansiedad y de ataques de pánico. Y él me decía que eso lo había tenido su experiencia de él era por falta de perdón. Y él me enseñaba mucho a practicar eso, pero yo no le daba la connotación. Y me recuerdo que un día mi tía me dice, ya, ¿tú has perdonado? No sé qué, me toca el tema. Yo le digo, sí, tía, todo bien. O sea, soy cristiana, doy hasta consejería en la iglesia, trabajadora social, sé un poco de psicología, no sé, ¿no? Y de pronto mi tía era hablando conmigo y sentí algo en mi corazón, como una herida abrirse. Y empecé a llorar. Empecé a llorar y yo sentía que salían gritos dentro mío de dolor y de herida que yo había tapado y que había dicho, no pasa nada aquí nomás. ¿Me entiende? Estaba camuflado. Estaba camuflado. Entonces empecé a hablar con mi tía y hablé con mi mamá, hablé con mi papá y a partir de ahí vi que el perdón es algo esencial en la vida del cristiano porque es lo que sana las heridas. Y también la palabra dice que cuando oremos, si nosotros no perdonamos, pretendemos que Dios nos perdone a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, entonces el Señor también, no yo, el Señor me llevó a perdonar. Y ahí yo, después en la me hacían procedimientos en el hospital, en la caja petrolera, porque los pulmones se llenaban de líquido. Entonces me drenaban y me dejaban ¿cómo se llama? Una bolsita. Unas bolsas, ¿no? Y pasaba mucho tiempo, semanas, en el hospital para hacer el procedimiento, para el control, qué sé yo. Y me recuerdo que en las primeras veces mi esposo me decía, porque vos esperás mucho en los hospitales, ¿no? El nombre paciente es por algo, paciente. Ya te lo aprendiste. Ajá. Yo dije, con razón este nombre. Bien puesto, porque esperas horas, ¿no? Claro. Y entonces me recuerdo que mi esposo ahí, ¿no? Nosotros sentados esperando, ya cansados de charlar de nosotros, qué sé. Llegaba alguien, ay, llorando que yo estoy mal, que tengo cáncer, que esto, que lo otro. Sobre todo me tocó pues en el área esa, ¿no? Y me recuerdo que mi esposo me decía, Cecilia, predica. Wow. Yo, ¿qué? Me ponía a llorar. ¿Predicar? ¿Y qué querés? Un día me decía, predica. Yo le decía, ¿qué querés que le diga? Que Jesús la ama, por eso la tiene así. Qué fuerte. Gente que sufría mucho. Yo decía, ¿con qué cara le voy a decir que Jesús la ama? Y yo le pedí perdón al Señor por eso. Pero son cosas que nuestra naturaleza está luchando. Son reales. Eso era lo que yo sentía. Yo
no cabía en mi pensamiento decirle a alguien, Jesús te ama y no tenés ni para comer, estás sufriendo de dolor, te estás muriendo, podés dejar huérfanos a tus hijos. Y hay un propósito en todo. Sí, no, Exacto. Jesús te ama. ¿Vos sentías eso, Ceci? Sí, me dolía el corazón. Ujú. Sentía un dolor en mi corazón y me sentía con... Impotencia. Sentía como que Dios me fallaba, me falló. Como que el mensaje no era genuino. Entonces yo ¿Cómo voy decía, a ir si no lo he hecho? Exacto. todo este tiempo que fui a la iglesia, entonces, ¿qué? ¿Una fábula? Ujú. Todo era ¿O qué es mentira. lo que pasa? ¿Me entendés? O sea, fue como que... Un choque de dice realidad. Fue como que la casa que es construida sobre la arena y sobre la roca, y viene el viento y el viento va a golpear y va a sacar todo lo que... Mi casa quedó prácticamente, no voy a decir en ruina, pero que quedaron unas piedritas. Unas piedritas ahí que me... Pero ¿sabes qué es lo Ajá. más hermoso? Que cuando cae la tuya, él Él- empieza amén, a construir. amén. Amén, Y gloria a sabe lo Dios. hermoso que a veces pretendemos que si estoy en Cristo no me puede pasar nada malo. O sea, Dios no se va a equivocar mi dirección para mandarme Sí, yo hice todo todas bien. las bendiciones. Exacto. Pero en la Claro. parábola, el viento y la tempestad viene sobre las dos casas. No, Sí. haga usted bien. claro. Viva Sobre las usted rocas, sobre la arena, ¿no? sobre la arena sin ningún cuidado, ningún fundamento de que Dios existe, de su palabra, pero la tempestad viene, Sí, ¿no? claro La que sí. tempestad viene. Y lo que más me admira en tu historia, en tu experiencia, también tengo experiencia de cáncer en mi familia, yo sé cuán devastador es tan solo la noticia, ¿no? Ahí ya es como la voz de la medicina, el diagnóstico, pues ya fuiste. Pero en ti veo tanta fortaleza y tanta perseverancia de que realmente superaste tu límite. O sea, llegaste hasta el punto donde era para haber terminado, pero está en el plan B. O sea, sigues en el siguiente Claro que capítulo. sí, claro que sí. ¿Cómo lograste voltear esa página y permanecer? Mira, yo creo que fue un aprendizaje, ¿no? Era como que el Señor de a poco, la fuente es Él, ¿no? Comenzamos en Él, nos disponemos, y Él de a poco me iba llevando y me iba mostrando. Por ejemplo, yo empecé mi esposo me decía, compartir, predicarle, y yo empecé, ¿no? Me resistía. Ahí mi esposo, vamos, Ceci, yo te ayudo. Entonces él empezaba a compartir, y él me decía, empezá a hablar de lo que sabes. ¿Qué era lo que ya yo había experimentado? El perdón. Amén. Entonces yo cuando estaba en los hospitales, había personas, justamente a mí me tocaba en el área de medicina interna. Y me tocaba junto a personas que muchas veces estaban muriendo. No solamente por cáncer, por muchas enfermedades. Entonces yo hasta le reclamé un día a mi doctora y le digo, doctora, es que fíjense dónde me ponen. O es que sí, es que yo también estoy en más o menos la situación de lo otro y no me doy cuenta. O qué. Y la cosa es que mi esposo empezó a decirme, a incentivarme a predicar. Entonces yo empecé a predicar así tímida y empecé a hablar acerca del perdón. Un día una señora sufría mucho en la cama de al lado y se quejaba y tenía una cara así, no sonreía nunca, ¿no? Mal, pasando mal. Y yo digo, ay, no puedo predicarle a ella, pero le voy a predicar a su hija. Y empecé a compartir, ¿no? ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Alguna vez ha leído la palabra? Empezamos a hablar y empecé a tocar el tema del perdón. Y la señora estaba durmiendo, la habían sedado. Y no sé cómo volteo a mirar y la señora tenía las manos levantadas. Gloria a Me había Dios. llegado la palabra. La señora no hablaba y la señora decía, Señor, perdóname. Wow. Wow. Y ahí algo muy... ¿Qué sentiste ahí ese rato vos? No, yo era admirada porque yo no era yo. O sea, ¿me entendés? Yo era admirada de lo que Dios puede hacer. Entonces, Dios me dio ese poquito y dije, wow, Señor. Por aquí es. Fue tu por escuela. Sí.
Fue tu Eso, escuela. fue la escuela. Me recuerdo que hacía era tiempo de pandemia, hacía un calor, no podíamos prender los aires, no podíamos encerrarnos, teníamos que tener todo abierto y hacía un calor. Y llega, y así era, yo que me iba a desmayar ya de calor, debilidad y todo. Y así estaba como durmiendo y abro los ojos y veo un gordito de blanco. Y me dice, hermana Cecilia. Yo decía, son los ángeles, son gorditos de blanco, que ya estoy aquí, allá donde estoy, digamos, ¿no? Me tocó un ángel gordito. Y era el hermano Einar del evangelismo. Eymar, sí. Eymar, y me dice él, Cecilia, yo no sabía que tú estabas aquí. Entonces, todas las veces que me internaban en ese lugar, yo lo tenía al hermano Eymar conmigo. Wow. Mi hermano de aquí de la iglesia. El hermano de la iglesia, que es del evangelismo. Entonces, pobre hermano, ya yo le hice unos moretes al hermano Eymar porque me tocaba hacer un procedimiento. Y yo, hermano Eymar, ¿por qué yo no quiero? Yo quiero salir de aquí. Y me acuerdo que el hermano Eymar me decía, vamos Cecilia, usted puede. Gloria El Señor a Dios. está con usted. Y luego él me decía, Ceci, predica. Porque salían les daban el alta, entraba otro, o yo estaba una semana afuera, volví a entrar al hospital, era otra persona, y me decía el hermano Eymar, avísame, ¿a qué hora? Para predicar. Para Y te das predicar. cuenta de que Dios no te dejaba en paz. Predica Cecilia a través de tu esposo. No predica era, Cecilia. yo quería después otro tipo Como de lugar, ¿no? Pero Vos querías predicar en otro lugar tranquila, pero como Dios te decía, Cecilia, predica. Wow. Era ahí. Por aquí es y Cecilia, mi por aquí tema es... en ese tiempo era perdón, el perdón. Pero ya estabas capa vos en ese tema. Y ¿sabe qué? Que muchas personas me decían, ¿no? Y usted, pero no, que no sé qué. Y de ahí parece que las personas recordaban Recapacitaba. y Parece. decían, no, hace A 4 la verdad. años que no le hablo a mi hermano. Entonces no ha perdonado. Es que mi papá, es que mi mamá, y así. Entonces, como que mi caballito de batalla o mi de la predicación, obviamente es la salvación, pero era el arrepentimiento Amén. a través del perdón. Ujú. Y así el Señor, y cuando volvía y preguntaba, y fulana de tal se fue con el Señor, pero Wow. se fue Dio tiempo. diferente. Se arrepintió. Dio tiempo. Sí, y perdonando. Amén. Entonces, Dios ponía una satisfacción en mi corazón, un alivio en mi corazón. ¿Y qué pasaba? Que es algo muy importante. ¿Qué pasaba conmigo? Cuando yo me desenfocaba, porque yo tenía ataques de pánico, de terror. Yo a veces charlaba así con las personas y yo decía, si supiera la gente lo que pasa por mi mente, es un infierno. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo compartía la palabra acerca del perdón y todo lo demás, era como que me desenfocaba de mí y me enfocaba en la otra Amén. persona. Ujú. Y en realidad la que era aliviada era yo. Wow. ¿Me entiende? Ujú. O sea, el Señor me sanaba a mí. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Cecilia, ¿vos crees que hayas llegado a la profundidad que has llegado con el Señor, a descubrirte a ti misma, a tener esa intimidad con el Señor, que Dios te hable y te diga sinceridad, perdón? Si hubieras pasado por este proceso. Yo creo que no. Yo creo que no. La adversidad, el problema, muchas veces no sabemos de qué viene o a causa de qué viene, ¿no? Pero el por qué, a eso me refiero. Muchas veces no sabemos el por qué, pero de que Dios lo va a utilizar a tu favor si tú lo buscas, porque Él te ama. Amén. Porque ahí es donde quiero llegar. Una persona una vez en la iglesia me preguntó, ¿y qué aprendiste de todo esto? Y yo le digo, yo sabía que Jesús me amaba, que había ido a una cruz, lo escuché muchos años en la iglesia, pero aquí yo lo estaba experimentando. Pude sentir su amor en todo sentido. Y Amén. cuando Dios te quiere bendecir, hay algo que a mí me encanta. Todo va a conspirar a tu favor.
todo. Amén. Y el Señor te va a llevar donde tienes que estar y te va a dirigir. Pero ¿qué tienes que hacer? Despojarte. Señor, no soy yo. Amén. No soy yo. Ya yo no importo. Quiero que seas tú en mí. A mí las quimioterapias me hicieron bolsas. Si tuviera una foto para mostrar, parecía que me había agarrado no sé, Mike Tyson, el mejor boxeador en la OFS, y me reventó, ¿no? Y las personas me dicen, ay, Cecilia, qué linda que está. Y yo digo, no soy yo, es el Señor. ¿Me entendés? Ya no es algo externo, es algo interno. Es el Espíritu de Dios. Y algo que yo le dije al Señor, Señor, ya yo no quiero, está bien, Dios te habla a través de los pastores, los líderes, pero yo no quiero que tú me hables a través de ellos, yo quiero que tú me hables a mí. Amén. Directamente. Porque yo soy tu hija. Intimidad. Dice tu palabra que tus ovejas escuchan tu voz. Yo también quiero escuchar tu voz. Pero tuviste que buscarlo y de todo corazón. No, con y me sinceridad. tropecé y me equivoqué, pero el Señor, yo le decía, Señor, tu palabra dice que hasta el más tonto no se va a perder en tu Así reino. es. Y le decía, Señor, ¿cómo era? Ay, explícame con manzanita, ¿cómo era el asunto? Y un día, no sé si te comenté, Yarisa, había momentos que yo no me podía parar porque hay momentos que yo no podía No ni tenía hablar. fuerza física. No tenía fuerza física, la enfermedad me afectó terriblemente. No podía pararme de la cama, apenas podía dar paso. Ahora utilizo tacos. Antes utilizaba unos zapatitos livianitos de caminar y así como una ancianita, caminaba de, no sé, de 100 años capaz. Y me recuerdo que le digo al Señor un día, Señor, hoy día ayer leí tu palabra, tú me hablaste, porque yo, palabra del Señor, oración, y escuchaba prédica. Y ahí el Señor me dijo, no es para mucho tiempo, esto es maná. Amén. Entonces me di El cuenta, maná es todos los días. el maná es todos los días. Entonces nuestra búsqueda, nuestra fortaleza es Él y es todo. No podemos pretender venir un domingo a la iglesia y que eso nos dure hasta el otro domingo. Exacto. ¿No es cierto? Y Ceci, ¿esa es tu mejor temporada? Sí, yo creo que sí. Amén. Estos mis 40 años, a mis 40 Bienvenida. años, esta es mi mejor temporada. Gloria Ceci, a Dios. ¿y qué le dirías a las mujeres que te están viendo, a las madres que te están viendo o a los hombres que te están viendo, que están pasando por una situación al límite, que no encuentran salida, que no ven esa luz, que se encuentran perdidas, incluso que personas que ya conocen al Señor? ¿Qué le dirías a esas personas tú? Primeramente, que perdonen. Es parte esencial del cristiano, perdonar. Hasta perdonarse a sí mismo. Y todo apunta a Cristo, a su Espíritu. Cristo con nosotros. Recién me ha pasado el tema de la Navidad, ¿no? Dios con nosotros. Muchas veces no lo experimentamos. Entonces muchas personas dicen, ay, ¿por qué? Y hasta le atribuimos al Señor nuestros problemas, ¿no? Decimos, el Señor me tiene así. Pero en realidad muchas cosas pasan porque o nos alimentamos mal o porque no las buscamos. Pero no importa, no importa. Es Cristo la respuesta. Pero no es, yo leí un versículo o fui a un culto. No, insista, búsquelo al Señor. El Señor dice, buscadme. Y el Señor está ahí. Amén. Te ama. Es el que más se duele con nuestras situaciones. Pero ¿qué pasa? También nosotros queremos ya. No, ahorita, Señor, el milagro o ahorita sácame de la necesidad económica, del problema que sea, ya. Y no es así. Es una búsqueda. Una búsqueda de todo corazón, de sinceridad todo corazón. con el Señor.
de despojarse a sí mismo y decir, Señor, te necesito. Ya he probado Eso. todo, pero dice tu palabra que tú eres el todo. Todos dicen muchas cosas, pero ¿tú qué dices? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo, por este espacio, por tu tiempo, porque Dios te trajo hasta aquí. Sé que va a ser de bendición para muchas personas. Sé que te va a volver a traer. Vamos a estar aquí en Amén. segunda Gracias. parte. ¿Y cómo continuamos? Colocamos un punto nomás para seguir en el próximo episodio. Dios lo bendiga. Despedite, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Gracias a Yari, a Michelle. Ustedes son una bendición, que el Señor la siga utilizando. Y Dios es bueno. Eso es lo que yo tengo para decirle a las personas. Jesús te ama. No importa la condición que esté, no importa lo que esté pasando, Jesús te ama y está esperando que lo busquemos. Él está esperando que lo busquemos, o sea, Él es el más interesado. Él es el más interesado. Amén, gracias. Gracias equipo, gracias a todos los que nos acompañan. Gracias Yari, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.